Astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas por Astele.tv, estamos aquí en Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, pues tenemos un tema que está muy candente, que está en el ojo del huracán político, y bueno, pues lo hemos titulado Austeridad republicana o neoliberal, que pues tiene un título muy provocador, y aquí pues vamos a tener dos analistas de primera que nos van a ayudar a entender, ¿verdad?, todo esto que es la austeridad republicana. Y bueno, pues tenemos el gusto que esté con nosotros, y bueno, pues es nuestra primera vez, y por eso lo vamos a mencionar al principio. Pues tenemos a un escritor, periodista, académico, politólogo de primera, que es Sixto Moya Herrera. Gracias. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues es autor de un libro sobre Sor Juana, que está teniendo un fuerte impacto. Y bueno, pues también tenemos aquí a otro escritor, politólogo, abogado, ¿verdad?, que también acaba de publicar un libro que se llama Contra la Oscuridad, pues Mario Velasco, que es uno de nuestros analistas de cabecera y que está otra vez con nosotros. Gracias, Quique, por invitarme y por compartir con el maestro Sixto Moya. Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de... Los hemos invitado, ¿verdad?, para que tratemos de entender qué es esto de la cuarta transformación, y dentro de esta nueva etapa que ha anunciado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues uno de los puntos que son centrales tienen que ver con la austeridad y la anticorrupción. ¿Podemos ver la primera imagen, por favor? Aquí tenemos los 50 alineamientos, ¿verdad?, de lo que es la austeridad y anticorrupción. Y bueno, ¿qué impresión les da así de una manera general este asunto? ¿Quién quiere comentar de un modo general? Bueno, pues gracias por pasarme la voz. Yo quiero decirles que, bueno, había una gran inconformidad desde hace mucho por el tema de la austeridad. No es de hace poco. Desde hace mucho tiempo la sociedad mexicana estaba muy crítica, muy inconforme por el dispendio que había en el sector público de gastos, es decir, cuestiones que tenían que ver con exceso de choferes, automóviles de lujo, automóviles del año, mobiliario que se compraba cada vez que cambiaba una administración, sobresueldos, bonos, etcétera. Y sobre todo en un tema que tiene que ver también con la gran desigualdad que hay en el país y la inconformidad, porque se hablaba de un gobierno rico y de un pueblo pobre. Por supuesto que el presidente electo desde hace muchos años pudo y supo capitalizar esto, yo diría desde hace más de 15 años, y durante su administración en el DF, y esto lo llevó a una plataforma política ahora en los pasados comicios, que lo llevó
a ganar el triunfo y con muchos millones de personas que se han adherido sobre todo a estos temas. Creo que el gran reto de nuestro tiempo, y viene desde lo que pasó con Espiras en Grecia, mucho de lo que pasó en España, donde los alcaldes empezaron a andar en metro, a no usar los automóviles con chofer, a cuidar su cuenta de gastos, a procurar evitar el dispendio. Por supuesto lo que pasó con Mújica en Uruguay, donde el presidente se formaba en los servicios de salud, en los propios hospitales del Estado, como cualquier otro ciudadano. Lo que ha pasado en muchos lugares del mundo, manejarse con austeridad. Creo que ese es probablemente un parteaguas, y también lo que tiene que ver en el combate a la corrupción, porque el presidente electo ha dicho que se van a reformar los artículos constitucionales referentes a que el presidente pueda ser juzgado por delitos graves, donde la corrupción y el fraude electoral estarían incluidos y podrá ser juzgado. Entonces, creo que eso es nuestra piedra de toque para esta charla. Sí. Sixtos. Mira, yo creo que hay una situación de malestar, como se apuntó aquí ahorita Mario muy acertadamente menciona. Sí, la gente estaba molesta. De hecho, el voto se refleja de esa manera. O sea, hay un voto que castiga a esa burocracia, a esa, digamos, formas de comportamiento que eran ajenas a la necesidad y a la sensibilidad, a lo que estaba pasando. Pero yo creo que también hay un punto aquí que hay que cuidar y que tiene que ver con la eficacia del gobierno, con la capacidad para las instituciones mantener el ritmo de trabajo y ser capaces de dar la respuesta que necesita este momento. O sea, hay que cuidar, y ahí viene un tema muy importante en cuanto a, no solamente ético, sino en cuanto a responsabilidad, porque esto Max Weber lo decía en la política, está planteado. O sea, hay una ética de la responsabilidad y hay una ética de la convicción. Y entonces no siempre una cosa tiene que ver con la otra, hay que saber armonizar eso. Hay una responsabilidad del gobierno que tiene que ser eficaz y que tiene que dar respuesta, y un gobierno grande, un gobierno que tiene una enorme, digamos, centralización, que viene con capacidad para manejar un presupuesto enorme, con tareas enormes, con nuevas tareas, y ahí tiene que manifestarse la capacidad para armonizar esto, armonizar lo que sería la eficacia con la ética, con el comportamiento, con los resultados. Y ahí estamos, hay un tema pendiente, hay que ver qué va a pasar. Y entonces, porque si esa burocracia que hoy no va a tener ese mismo usos y costumbres, emigra a la iniciativa privada, y los puestos públicos tan ausentes de una capacidad, de una respuesta que sea la que busca la sociedad, la que necesita la sociedad ante nuevas tareas, ante nuevos retos. O sea, hay muchas cosas que tienen que estar en juego ahorita. Y el nuevo proyecto, la nueva administración necesita demostrar eficacia. Necesita, además de demostrar sensibilidad, que es una cosa que es lo que está planteado ahorita, necesita que los que asuman la responsabilidad de conducir el país, de estar al frente de las instituciones, independientemente de los salarios, independientemente de las situaciones que tengan, den la respuesta que necesita el momento. Y eso es difícil. Es un tema que no siempre ha dado resultado. Ha habido programas, ha habido proyectos, y no siempre están a la altura de las necesidades de la sociedad. O sea, hay un gran despilfarro en privilegios que la casta burocrática, llamémosla así, la casta divina, le estaba quitando al desarrollo social. Entonces, un poco la idea de la Cuarta Transformación es lograr ahorros presupuestarios, por ejemplo, en quitarle las pensiones a los expresidentes, para poder destinar ese dinero al gasto social. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí, pero es una parte. Y es una parte. Yo creo que también es generar esa percepción de que sí las cosas están cambiando, y que sobre todo que esos privilegios
que se tuvieron en exceso fueron un error. Sobre todo por el tema de las redes sociales. Bueno, yo me acuerdo que un día leyendo La familia Burrón, si ustedes se recordarán esos cómics mexicanos que se basaban pues en la realidad mexicana, la caricaturizaban. Recuerdo que había un fin de sexenio donde la gente iba viendo por las calles cómo en coches de mudanza iban llenos de dinero y las bolsas de dinero incluso en los techos y todos vigilados por guaruras, ¿no? Que había un fin de sexenio y que bueno, todo el mundo se llevaba lo que quería. El año de Hidalgo porque el año de Hidalgo o el de Carranza, ¿no? Porque el de Hidalgo ya no alcanza. Sumado a eso también estaba la idea de esas oficinas principescas, esa constelación de asesores, de asistentes, de choferes que a veces estaban ahí parados todo el día sin hacer nada o sentados esperando a que el jefe, el director, el coordinador general, el subsecretario fueran a algún evento y que mientras pues se iban a llevar a la esposa al centro comercial o se llevaban a los hijos a la escuela o pasaban por ellos, pero a veces no era un chofer el que hacía solo eso, sino eran varios. Y eso un poco contradiciendo lo que diría aquí mi amigo Sixto Moya, pues esos privilegios excesivos que te dan cierto nivel de vida, pues eran ilegales o son fueras de la ley. Un chofer o una asignación de cualquier trabajador de base está ahí para las labores que la ley le señala, de que su contrato laboral le indica. Entonces, si de pronto, pues no está haciendo nada, oye, que vaya a mi casa, necesito que haga algo de albañilería o vaya, o tengo una cena, pues a ver por qué no la hace de mayordomo, ¿no? Bueno, pues son excesos impensables. Por supuesto, lo que se hacían con los empleados y causaba gran inconformidad social. Incluso yo me tocó ver de primera mano mucha gente, muchas personas asignados a plazas de choferes que de plano mejor se iban porque no se daban abasto para llevar a la señora, a la familia, a los hijos a la escuela, a llevar al señor a las cenas, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese dispendio está bien de tenerlo y creo que no se debe quedar nada más en el relumbrón o en la propaganda política o para generar percepción de que nada más se está haciendo algo en ese aspecto. Yo creo que tiene que ir más allá de eso, tiene que cumplirse con lo que dice la ley, tiene que evitarse ese dispendio y por supuesto que ese dispendio es inversamente proporcional a que se gaste menos y que ese dinero se pueda reorientar a otros temas. No es nada más una cuestión robinhoodesca de quítale al rico y dale al pobre, no, se tiene que reorientar esos recursos etiquetados, con direccionalidad y sobre todo bajo el paraguas de la ley. No, yo no estoy en desacuerdo con eso. O sea, sí los excesos son ofensivos. Y sí ha habido gente que fue, digamos, abusiva, que no se detuvo ante ninguna exageración. Había el hijo de un personaje que aparecía exhibiendo marcas en aviones y en yates. O sea, sí ha habido gente que realmente que ofende a la conciencia pública, fuera de toda lógica. Indudablemente contra eso hay que ir. Yo lo que creo es que los excesos, cualquier exceso, en ese sentido, a favor o en contra, puede ser contraproducente a los fines del propio trabajo del gobierno. De cómo operar cuando se eliminan todas las digamos... Es decir, que por eso sea no los privilegios. Yo no estoy hablando de los privilegios. Estoy hablando de las facilidades o las condiciones necesarias para hacer un trabajo que indudablemente es complejo y que necesita de gente especializada. Y ese es el debate que está. O sea, ¿cómo se va a resolver eso con la nueva ley de... Ahorita vamos a pasar a la ley, sí. Pero antes de entrar a eso, hay que decir que se supone que la austeridad no va a ser solamente para el gobierno. Así es. Se supone que también para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial. Así es. Y también para los órganos autónomos. Bueno, para ¿no? sus tres niveles de gobierno, los tres niveles de gobierno y en sus tres poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? A nivel estatal y municipal. ¿Qué se está dando? Es todo el gobierno. Sí, no, estoy bien en el planteamiento, no estoy en desacuerdo. Creo que no puedo pensar que ofende a nadie de que las cosas adquieran una medianía. Pero se habló en algún momento de
una austeridad franciscana. Se usó el término. No sería republicano. O republicana. Sería franciscano. Franciscana, A ver, ¿en qué consiste? Entonces eso implica una vocación de sacrificio, una vocación de cierto tipo de conducta, de cierto tipo de hábito de vida que no todo el mundo tiene. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha desarrollado de una manera desigual, a veces sobre la base de la injusticia y a veces sobre la base del trabajo, de la diferencia, de la formación de mucha gente que viene de situaciones muy humildes, pero que ha logrado llegar a un nivel de desarrollo, a un nivel de posicionamiento en la sociedad, a un nivel de especialización que le permite vivir diferente a como vivía cuando empezó a trabajar. Entonces, sí hay gente que ha tenido una vida de sacrificio, de esfuerzo y de resultados. Entonces tampoco se puede confundirse. No confundir al tipo que ostenta, que hace una vida, digamos, de dispendio y de lujo, a una persona que se sacrifica y vive bien. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv.
Tele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contra.tv. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Bueno, entre las medidas más polémicas ha sido esta ley de salarios máximos de los servidores públicos. Y ha sido polémica no en cuanto a los montos en sí, sino todas las implicaciones. De hecho, se dice que la ley tiene fallas fuertes, que era una ley que se había discutido, incluso estaba en comisiones desde el 2011, entonces todavía hace referencia a algunas instituciones que ya no existen, y sobre todo por el momento en que se busca publicar. Se supone que la prisa fue porque se quería que ingresara en el presupuesto del próximo año, pero ¿qué fallas hay al respecto? ¿O cómo ven esta ley, Javier, en general? Y si están de acuerdo, no están de acuerdo, ¿qué fallas le han visto? Yo no he estudiado la ley, no soy laborista, no. Yo analizo discurso y veo los términos en los cuales se está usando el término de burócratas, porque parece así que ser burócrata es la última carta de la baraja. O sea, parece ser que estamos satanizando a un individuo, a un grupo de especialistas de trabajo que necesita la sociedad para funcionar. Y si la burocracia no funciona, no hay sociedad. O sea, no es que estamos hablando de algo que se pueda desechar. No estoy convencido de que todos los burócratas son una bola de individuos sin conciencia de lo que están haciendo. Creo que sí hay una conciencia social. Hay mucha gente, conozco mucha gente que ama su trabajo, que son servidores públicos con conciencia, que buscan resultados, que están responsables de tropezados, con mucha gente que sabe hacer su trabajo. Y entonces, si no hay esa gente especializada, muchas veces las cosas hay que estar improvisando. He visto llegar equipos de trabajo a secretaría que empiezan a improvisar, a aprender cosas que ya se saben y a hacer cosas que ya fracasaron, que se hicieron mal. Y entonces creo que hay que tener cuidado en esas fases de aprendizaje, esa llegada de gente nueva con idea de que puede hacer las cosas muy fáciles y no es lo mismo estar en la ventanilla que estar detrás de la ventanilla resolviendo el problema. Y si hay situaciones muy complicadas en Hacienda, en educación, en salud, que hay que saber. Entonces, no estoy defendiendo al que viola la ley, estoy abogando por respetar y por considerar el trabajo de la gente que hace bien su trabajo y que sin privilegios tiene derecho a que su trabajo sea remunerado y sea bien visto y sea respetado como cualquier gente, o sea, ahorita estamos hablando en la iglesia, hay una gente criticable dentro de, y hay un grupo de gente que no lo son y que han hecho bien su trabajo. Entonces hay que saber diferenciar eso. Es un problema de no usar términos excesivamente categóricos que vayan a condicionar a que hay que acabar con un grupo de trabajo, con un grupo de gente que sí ha sostenido y que le ha dado un nivel a la administración pública y que tiene el país funcionando en medio de muchas veces de dificultades de trabajo para hacer su trabajo. Y no todos tienen privilegios y no todos están violando la ley. Entonces ahí es donde creo que habría que matizar y no ser tan absolutos. No, pero yo creo que no se está hablando de principios absolutos, se está hablando de que se respete la ley. Si alguien utiliza personal para cuestiones más allá de lo que marca la ley, es indebido. No estamos hablando de la calidad del trabajo burocrático o tecnoburocrático, ni de la vocación, ni de la ética, ni de la capacidad. Estamos hablando de que sí se ha violado la ley, de que tienen coordinaciones administrativas que procuran más bien el bienestar del funcionario que el óptimo funcionamiento de esa dirección general o de esa coordinación con base en lo que marca la ley. El equilibrador es la ley.
Ahora, respecto a lo que dice, lo que nos preguntaba Enrique acerca de los términos de la nueva ley que se está proponiendo. Yo veo que si hay una reducción salarial en términos de las direcciones generales de área, hay una reducción, pero en términos de direcciones de área depende la dirección, pero por ejemplo en la PGR está 5,000 pesos menos de lo que naturalmente está una dirección de área. Y una dirección general a lo mejor en Hacienda es muy bien pagada. Y es bien pagada no por el salario base, sino por los bonos o los extras que son las compensaciones al salario, que son las que te generan eso. Yo creo que sí, a mí se me hace muy lógico que nadie gane más que el presidente de la República. Se me hace muy lógico. Y se me hace muy lógico también que si hay sobreprivilegios, por ejemplo, pues cuando no saben qué gastar un oficial mayor a veces de un órgano jurisdiccional, estoy hablando de un ejemplo hipotético, a lo mejor compra coches para todos los magistrados para ejercer ese gasto, coches nuevos, y coches nuevos respecto a 2 años de los viejos. Entonces sí se me hace eso que es un exceso. Entonces sí, lo que es un argumento para mí blindado e impecable es que un país con tanta desigualdad, con tanta desproporción en el ingreso, con tanta concentración en el ingreso, sí se me hace un despropósito que tenga un gobierno pues que a veces sea demasiado ostentoso. Por supuesto no todos, por supuesto la gran mayoría, pero aquí lo que se está hablando son de los más que de los mandos medios, incluso de los mandos altos. Quizás subsecretarios, coordinadores generales, directores generales o directores adjuntos de órganos desconcentrados o descentralizados, ¿no? Se está hablando aquí del exceso. La limitación de la que se habla es para el exceso, para el dispendio. Y da la casualidad que ese exceso y ese dispendio sí se cruza con la ilegalidad. Entonces creo que acotarlo, recortarlo y anularlo, yo creo que es algo muy positivo. Ahora esperemos que sea más allá de argumentos de campaña, de argumentos de transición o para ganar el debate público o para ganar la nota. Esperemos que sean ya a través de medidas estructurales, para que dentro de 6 años, siendo el gobierno que gane, sea Morena, el PRI o el PAN, o 18 o los que sean, los siguientes gobiernos tengan en cuenta eso y ya sean gobiernos un poco más austeros. Y que la compensación sean aquellas como marca la ley, efectivamente, más como decía Juárez. O Enrique, no sé de la ley qué es lo que tú más o menos planteabas. Bueno, hay muchas cosas, pero por ejemplo, bueno, se dice que con la austeridad y con la reducción de salarios y demás, bueno, aparte de los ahorros que se pretenden lograr, que pueden ser relativos, por ejemplo, si coincidimos en que los seguros de gastos médicos mayores a cargo del presupuesto pues era un abuso, ¿no? Un privilegio que no tendrían por qué tener. Y bueno, ahora se dice, bueno, pues, si quieren ir al ISSSTE, pues que vayan al ISSSTE. Y bueno, pues, eso debería ser, ¿no? Pero a lo mejor lo que te ahorraste por una cosa, ahora lo vas a tener que destinar al ISSSTE por otra cosa, ¿no? Porque y mejorar los servicios del ISSSTE. Porque de repente miles van a tener que ir al ISSSTE. Claro. Entonces vas a tener que dedicarle al ISSSTE. Entonces yo no sé hasta qué punto ese ahorro no te va a implicar un mayor gasto en otra área. Bueno, creo que ese estudio no se ha hecho. Y que viene después, o sea, no solamente que esté bien la medida, estamos de acuerdo que sí tiene una justificación que viene dado por todo ese argumento que planteabas histórico, de un gobierno que creció en una sociedad que iba siendo más pobre. Yo creo que el problema es que viene después, cómo tú controlas eso y que realmente la medida opere y no se convierta de todo esto en una simulación de que dejo de tener un sueldo o dejo de tener una prestación y tengo otra. Y empiezan entonces a ejercerse de otra manera, porque siempre sabemos que hay gente que, como dice, donde está la ley, el que hizo la ley hizo la trampa. Y de buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno. O sea, no basta con que tengamos la buena intención de que esto se resuelva y de que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. ¿Cómo controlamos eso? Porque la tendencia del ser humano es a
a mantener, o sea, trae una tendencia natural, trae a un mejoramiento, La ambición, ¿no? a ambición, La ambición. o sea, y no todo condición humana. Y de nuevo, vuelvo, no todo el mundo tiene esa mística franciscana y no todo el mundo está en la disposición de vivir en la medianía. Entonces, Bueno, la austeridad juarista no es lo mismo que el modelo franciscano. La austeridad juarista es la honrosa medianía. Ya si se agregan cuestiones franciscanas estamos hablando de otra cosa, pero de esa austeridad juarista es la honrosa medianía. Ahora bien, los servicios de seguridad social que presta el Estado, sea el IMSS, sea el ISSSTE, sea el Seguro Popular, tiene que ser de calidad, no nada más porque ahora van a atender a burócratas de alto nivel o de los cuadros medios o altos que antes no atendían. Los servicios de seguridad social deben de ser de calidad para todos los derechohabientes. ahí tendríamos que pensar también, perdón, Entonces, en que la educación tenía que ser pública, toda de calidad y eliminar la educación privada. Tienen que destinar, de acuerdo, pero no porque la educación o la salud sean públicas, no tienen por qué no ser de calidad. Pues, claro. Es decir, sí se tienen que destinar más recursos, en este caso al ISSSTE, que es el que va a atender a los burócratas, ya que no va a haber seguro de gastos médicos mayores, pero todos los derechohabientes tienen derecho, desde el más humilde trabajador hasta el más encumbrado, tienen derecho a que la seguridad social que se les preste por parte del Estado, lo cual es su derecho, y por eso hacen su debida aportación, tienen derecho a que sea un servicio de calidad el que les brinde. Y aquel que tenga más dinero y recursos, y si puede comprarse un seguro de gastos médicos mayores para él y su familia, lo puede hacer. O si su nivel de ingresos lo permite, lo puede hacer. También creo justo que en ese sentido el Estado deberá meterse, ¿verdad? El Estado, el gobierno en este caso, deberá meterse a procurar con las aseguradoras a ver qué facilidades le pueden dar a alguien que quiera contratar por su cuenta un servicio y que sea el que preste el Estado. Es decir, tendrán que haber imaginación al poder, ¿no? Volviendo ahora a los conceptos de los movimientos estudiantiles de los 60. Tendrán que imaginarse nuevas fórmulas, creo que también es el reto. Pero quien pueda pagarse un seguro por cuenta propia, pues lo puede hacer. Así como quien no le gusta la educación que brinda el Estado, que se le hace defectuoso de mala calidad, puede irse a que sus hijos vayan a una escuela privada. No obstante, déjenme decirle que en hago una pequeña acotación y paréntesis, según la prueba PISA, las escuelas mejor calificadas fueron públicas. Una que está precisamente aquí por la linterna mágica, por el cine, está catalogada como una de las mejores del país, y es una escuela pública. Así es que también ahí entramos a lo relativo que es este debate de la calidad, ¿no? Sí, porque llama la atención que pues sí se hace hasta cierto punto, se incentiva que se vaya a los servicios públicos, pero en la práctica no van a los hospitales públicos, Así es. ¿no? O sea, eso también hay imágenes muy claras, ¿verdad? De sobre todo hospitales que ya se han vuelto muy emblemáticos del sector privado, que atienden, ¿verdad?, a los funcionarios que hacen mucha apología de lo público, ¿no? Y sin embargo, la atención que te puede dar el 20 de noviembre, yo he visto atenciones que da el 20 de noviembre, que primera, también tiene, ¿no? que también tiene habitaciones privadas. Los servicios que da el 20 de noviembre como hospital de tercer nivel y alta especialidad, ya lo quisiera ver el sector privado. Es más, ves a varios con su batita del Hospital Ángeles o de Médica Sur, los ves ahí que están haciendo su servicio, porque ahí es donde aprenden. Los casos que ven uno o dos que pueden ver en los hospitales privados, aquí los ven diarios. Entonces, ¿por qué la esposa del López Obrador lleva a su hijo a un...? Pero mientras se lo pague, ¿cuál es el problema, Enrique? Pero es que es la imagen, ¿no? O sea, es la imagen. Pero estamos hablando de imagen. Es la imagen. Pero estamos hablando del uso de los recursos privados y públicos. Pero digamos, es la imagen de que si efectivamente los servicios públicos son muy buenos, ¿por qué van a un servicio? Bueno, pero estamos hablando de pero que el tema deben es de que lo pagues de tu bolsa. Si la señora dijo, lo llevo ahí porque me queda más cerca o me gusta, y lo paga de su bolsa porque la señora trabaja y tiene sus ingresos, No, de acuerdo. No fue con cargo al servicio público, fue con cargo a su salario. Bueno, pero, digamos, démosle esa oportunidad, démosle el privilegio de tomar la opción. No hay que ver de vista la austeridad. No, aquí estamos, Amigos, estamos hablando, perdón. Perdón, vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, está bien. Es la austeridad de los recursos. Hasta
Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Aquí en Off the Record, ¿verdad? Estuvimos comentando algunos problemas que tiene la nueva ley, ¿verdad? Sobre una infinidad de demandas que pueden tener todos aquellos que se vean afectados. Y bueno, eso es un gran problema. Pero sin abundar en eso y como los tiempos nos comen, hay otro tema que me gustaría que se tratara, porque se vincula mucho a austeridad con anticorrupción. Sí es. Yo preguntaría si estos recortes salariales, en el supuesto que se puedan dar y finalmente con los que se queden, al margen de todos los otros problemas que hay, si no va a incentivar la corrupción, porque la corrupción luego no necesariamente se da en los altos mandos, sino se da en los niveles de muy abajo. Cualquiera que vaya al gobierno y quiera hacer un trámite, le dicen, ¿quieres el trámite rápido o el trámite normal? ¿No? Entonces, si quieres el trámite rápido, pues eso te cuesta tanto, ¿no?
¿Qué Mira, piensan sobre todo esto? perdón, el que sabe de corrección es Mario, pero yo quisiera hacer un apunte. De anticorrupción. De anticorrección. Bueno, sí, sabe de cómo Suena muy feo, que le de sabe cómo corrupción combatir es la Mario. corrupción. O sea, De cómo combatirla. Entonces, hablas es la anticorrupción. Sí, claro. Yo creo que se establezcan las normas y los nuevos procedimientos no quiere decir que tengas el suficiente control de eso que estás planteando, primera cosa. Y que los corruptos mañana no se van a ir, no van a estar fuera de nada. O sea, hay una gente que tiene una maquinaria, hay una industria de la corrupción, hay especialistas en corrupción, hay espacios de corrupción. Y entonces todo eso está funcionando. Que se detenga, que haya manera de controlarlo, que haya la voluntad política de crear mejores leyes para que esto no se dé, no quiere decir que mañana tú amaneces y ya se acabó el asunto. Entonces, sí creo que hay que tener en esto mucha, digamos, la palabra, hay que ser consecuente, hay que ser cuidadoso, hay que ser mesurado, que es parte del ejercicio de la política. No se puede ya decir se acabó mañana y llegamos y se acabó la corrupción porque lo decidí. O sea, no se acaban los pecados porque haya religión, porque se diga que hay castigo al pecado. O sea, entonces, todo esto, estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de una sociedad que ha vivido agraviada, pero ha vivido también en prácticas. Y ahí estamos hablando de un mundo, de un narcotráfico que mañana no deja de operar. Con una conciencia, con un peso en el entramado de la sociedad actual. Bueno, yo creo que aquí el tema es que la afectación no es para los trabajadores de base. Ellos van a seguir con sus mismas condiciones laborales por contratos que vienen de hace tiempo. Yo creo que el tema principal de afectación es a los cuadros medios, de jefe de departamento a director general o a coordinación general. Los trabajadores de base, pues ellos van a seguir en las mismas condiciones y hay muchos trabajadores de base que se corrompen y la mayoría no. Los que se corrompen, como desde hace tiempo, tendrán que estar sujetos a los controles más estrictos que están proponiendo para la burocracia en general. El tema de los cuadros medios, ahí obviamente puede haber también corrupción, pero la corrupción que ha habido ha sido más allá del nivel salarial y de los temas salariales o de cuánto ganen, porque hay ministerios públicos federales o hay funcionarios de los órganos de procuración de justicia o de seguridad, que aunque ganen mucho dinero, luego el salario no es lo que les importa, y aunque estén bien pagados, no les importa el salario, es lo que ganan por otras fuentes ilegales de ingresos. Pero imagínate. Y son cantidades tan grandes que no... Es que yo creo que es un falso conflicto. Pues si te recortan el salario, entonces aumenta el incentivo. No creo que un te aumenta policía el corrupto... incentivo, te aumenta, fíjate, los mandos. No creo medios. creo que un policía aduanero, Enrique, que haya niveles de corrupción o alguien que esté en las aduanas en un sentido de corrupción porque le decrementes o le bajes 25% del salario, no creo que vaya a ser su incentivo para la corrupción, cuando por la corrupción ganan millones y su salario, por muy alto que sea, no le va a dar eso. Entonces estamos de nuevo en que no hay que ser idealista, que hay que pensar... No hay que aplicar la ley. Hay que la ley a la realidad. No hay que ser idealistas, hay que aplicar la ley. Sí, es que yo creo que es un falso dilema el plantear que el aplicar la ley es un idealismo. No, es un idealismo el imaginar mundos mágicos con varitas. Ajá. Eso es idealismo. Inclusive a partir de la ley. Pero aplicar la ley o luchar porque se aplique la ley es un ideal posible, no es una utopía. Ah, claro. Es un ideal posible. Lo que está asesinando a mi juicio, lo que está asesinando a nuestras sociedades, rompiendo el tejido social, es que no se aplica la ley, los altos niveles de impunidad que hay, que es la hermana de leche de la corrupción, los altos niveles de impunidad que hay, hacen que la gente pues ya no cree en la ley, no respete las instituciones, no cree en las autoridades. Entonces, para reivindicar eso, tienes que echar para atrás la impunidad, tienes que combatir la corrupción y que la ley gane espacios. ¿Vas a cambiar a esos individuos que están al frente hoy de la ejecución de la ley? ¿Los vas a cambiar a todos? ¿Vas a tener que cambiarlos o vas a tener que ingresarlos
a las penitenciarías. O vas a tener que crear segundos pisos, pero para las penitenciarías. Es decir, tiene que suceder algo. No podemos seguir con la indolencia que ha habido durante décadas, porque los niveles que tenemos de corrupción y de impunidad y las graves deficiencias en la procuración de justicia, tanto del orden común como de federal, nos están indicando que algo está sucediendo y algo estamos haciendo mal. De acuerdo. Tenemos que avanzar hacia el cumplimiento de la ley. De acuerdo, hay que hacer algo, hay que cumplir la ley, está la ley bien antes y después, hay que mejorar la ley, pero el individuo... Las personas que implementan la ley. Has preparado, tienes las condiciones hoy, la gente preparada para hacer eso. Estamos hoy solamente, hay una voluntad política y hay gente con toda honorabilidad y con toda conciencia de lo que hay que hacer. Y están ahorita sentados un grupo de diputados pensando que hay que transformar Tienes esto. una sociedad que te dio un mandato. Y una sociedad. Tienes una sociedad que abrumadoramente Sí. dio un mandato en las pasadas elecciones para alguien que ofreció hacer eso. Sí. Eso te habla de una sociedad con mucho mayor movilidad, más informada y por supuesto más participativa. Sí, de acuerdo, Uno. de acuerdo. Entonces sí tienes que la sociedad sí está pidiendo eso. Sí. Y que no lo cumpla, la sociedad estamos viendo también que está viendo el poder de su voto en 3 y en 6 años. Si no cumple va a ir haciéndolo, va a ir rotando hasta encontrar a alguien que sí cumpla. Por eso el cumplimiento de lo prometido en campaña va a ser un elemento esencial para quien intente trascender varias, 4 o todas las etapas en la historia de México. 1. Y 2, también ya hay nuevos organismos donde participan la sociedad civil y los organismos del Estado como el sistema anticorrupción, que ya está operando pese a las deficiencias del sistema porque no se ha nombrado fiscal anticorrupción, que ya está operando, que ya hay una sinergia y donde ya estamos conscientes de que vamos rumbo a eso. Es decir, ya no a ese pasado de impunidad total y cero y donde no pasa nada, no queremos volver jamás. De acuerdo. Bueno, hay otro tema y de hecho es la pregunta central del programa, que se llama si es una austeridad republicana o neoliberal. ¿Por qué este tema? Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Todos vamos a hablar de la Reaganomics, hablamos del thatcherismo. Si recuerdan que uno de los estandartes del neoliberalismo era justamente el recorte al gasto público, era el tema de la austeridad. La reorientación del gasto. Ajá, la reorientación del gasto. Control fiscal. Se hablaba del Estado obeso. Así es, esclerosado. La opción fiscal. O sea, se hablaba justamente de que pues, el Estado había crecido mucho durante la época keynesiana. Así es. Y que, bueno, pues era una carga, ¿verdad?, a la sociedad, a la economía. Hayek. Y se hablaba justamente de que había que recortar el gasto. Achicarlo. Achicarlo, ¿no? La escuela australiana. Y bueno, y ahora dentro de la nueva narrativa, ¿verdad?, se habla que se van a correr a 70% de los trabajadores de confianza, ¿no? Se está hablando justamente de estos recortes, ¿no?, del gasto público. A lo mejor hay finalidades diferentes, ¿no?, porque estamos justamente destacando que el nuevo discurso, mecanismos también. Que el nuevo discurso se tiene propósitos sociales a diferentes de los neoliberales, ¿no? Claro. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Y justamente en México, Miguel de la Madrid pues fue el primer gobernante neoliberal y Carlos Salinas, ¿verdad?, pues también siguió esta ruta claramente con estas políticas. El resultado en México fue que el Estado se debilitó. Así es. Justamente se achicó tanto, se recortó tanto el Vendieron gasto. las empresas paraestatales. Y bueno, el Estado se debilitó y una de las consecuencias de que se haya debilitado pues fue el crecimiento del crimen organizado, ¿no? De la corrupción. El crecimiento de la corrupción, el deterioro del gasto social. El crimen transnacional. ¿No? Exactamente. Y yo me preguntaría, todo este esfuerzo de ahorros presupuestales, de recorte de la burocracia, ¿no? ¿No nos va a llevar a lo mismo? A un debilitamiento. No nos va a llevar, no se va a debilitar el Estado. O sea, fíjate qué paradójico. Sí, es paradójico. Qué paradójico. Se supone Al ahorrar lo puedes. Se supone que la cuarta transformación va contra el neoliberalismo y sin embargo se están tomando medidas que son muy de corte neoliberal. Yo aquí sí les voy a ganar la voz un momento.
Yo creo que el economista Joseph Stiglitz, hablando del caso de Argentina, puso un caso muy ejemplificativo que es válido para todos. En Argentina se refería a Stiglitz por lo que había sido de la Rúa y su etapa transformadora y después la enorme corrupción que hubo que lo hizo llegar a la etapa de los Kirchner posteriormente. Que también vino con corrupción. No puede haber, que también hubo corrupción, no puede, y el tema que trae ahorita Cristina Kirchner, no puede haber ningún plan de desarrollo, ni modelo, sea estructuralista, neo-keynesiano, neoliberal, monetarista, con los adjetivos que le quieran llamar academizados, con los niveles de corrupción que hay. Los niveles de corrupción que hay, Enrique y Sixto, hacen imposible cualquier implementación, porque si sea tu programa estructural, más inclinado a lo social, más inclinado hacia el Estado fuerte, Estado no esclerosado o Estado raquítico, lo que quieras, los niveles de corrupción que hay impiden la implementación y el éxito de cualquier programa desde cualquier punto de vista ideológico que quieras ver. Entonces, yo lo que creo es que no debe haber ni Estado esclerosado ni Estado raquítico, sino Estado fuerte, con las fortalezas que le dé ¿qué? La aplicación de la ley, el monopolio legítimo de la violencia y más eficiente para cumplir sus metas y menos corrupto. Entonces, más bien yo te diría que la contestación a esa paradoja es que en la medida que combatas la corrupción, puede ser que funcionen tus programas, no importa de qué modelo sean tachados en lo neoliberal, en lo neokeynesiano o en lo neoestructuralista. De acuerdo en que la eficacia del gobierno, lo dije al principio, es una prioridad. Es una prioridad. O sea, si no eres eficaz, puedes tener toda la ética del mundo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no logras las metas que tiene necesidad, que tiene que dar, los resultados que tiene que dar un gobierno. Lo que estamos buscando es que cualquier medida de este tipo que sea muy popular y que tienda a a rescatar la conciencia de una buena conducta pública y de buenos personajes en la vida pública, que no llegue al extremo de atentar contra la eficacia del gobierno, de la maquinaria del gobierno. Cuidar eso, que es de donde estábamos al principio hablando. Si hay una demanda, de la sociedad de que se acaben los privilegios, pero hay una necesidad del gobierno de dar resultados y hay que ponderar eso. Sí, pero yo creo que evitar el dispendio, combatir la corrupción. Pero estás achicando al gobierno. Que sea como lastre. Es que ese era el mismo discurso. Pero quizás sea más eficaz. El mismo discurso, pero es que sea ¿De qué te sirve achicar al gobierno si sigue siendo corrupto? Por lo que sea. Pero Enrique y Sixto, ¿de qué le sirve achicar al Estado si va a seguir igual de corrupto? No. No sirve de nada ningún modelo. No, la corrupción no debe de ser, hay que cuidarla, pero amigos, tiene que ser eficaz. Nos tenemos que ir. Agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos el próximo miércoles discutiendo a otro tema de interés político nacional e internacional. Gracias. Gracias. Astele.tv